Me quedaba precisamente, inicio conforme ha terminado Ángel Gil, el profesor Ángel Gil, refiriéndome a los 4 efectos que caracterizan a los HMO. Y es que precisamente estos 4 efectos, el favorecer el crecimiento de bacterias beneficiosas es por lo que llamamos a los HMOs prebióticos, porque la propia definición de la palabra prebiótica implica eso, ¿no? Un crecimiento de unas bacterias beneficiosas en un hospedador. Pero la gran diferencia de los HMOs frente a otros prebióticos va a ser que reducen la adhesión de patógenos, que bloquean esos patógenos y que tienen una propiedad frente a esas sustancias o a esas bacterias patógenas, también reforzando la función de la barrera intestinal y favoreciendo el desarrollo equilibrado del sistema inmunitario. Mi presentación voy a remarcar 3 mensajes principales. Efectivamente, que ya están disponibles en fórmulas infantiles, que para esto, aunque efectivamente, como dice el profesor Gil, queda mucho camino y se abre ahora un camino muy interesante para avanzar en reconocer y encontrar otros oligosacáridos para llegar a ese amplio espectro que se encuentra presente en la leche materna, pero es que hasta el día de hoy el camino ha sido largo y no fácil, porque se lleva investigando en los HMOs más de 30 años, para poder conseguir solamente hace un año tenerlos aislados definitivamente y estructuralmente idénticos a los que hay en la leche materna para poder utilizarlos en fórmulas infantiles. Y esto es una posibilidad única a día de hoy, porque nunca un niño alimentado en fórmula infantil hasta ahora podía beneficiarse de todos los efectos que ha mencionado el profesor Gil hace un momento. Mostraré la evidencia clínica que hay, estudios en niños, los que hay actualmente, donde se ha visto que fórmulas con oligosacáridos tienen unos beneficios para esos niños y por qué es mucho más que un prebiótico, como estábamos comentando hace un momento. Por tanto, que no estaban disponibles, que efectivamente lo que se ha utilizado hasta ahora han tenido su efecto porque no era posible conseguir unos oligosacáridos de la leche materna idénticos en fórmulas infantiles y que remarcar que a día de hoy tienen tantísimo interés y hay interés en conocer más sobre estos HMOs, como bien dice el profesor Gil, porque se está abriendo unas posibilidades tremendas, que el año pasado se publicaban 2 artículos al día sobre HMOs. Es una barbaridad en comparación con lo que se han publicado en años anteriores. De alguna manera, resumiendo todos los efectos que ya se han mencionado y decir que efectivamente, aunque del total de HMOs que hay, el 40% ya lo suman el 2FL y el lacto-N neotetraosa y son de los 2 más estudiados a día de hoy. Y que además, siendo cada uno parte de una familia de las 3 distintas que se han visto que había en los HMO, porque teníamos los no fucosilados, los fucosilados y los sialilados, con estos 2 ya estamos cubriendo 2 de las 3 familias que hay en los HMOs en la leche materna. Y que ese 2% que atraviesa la barrera intestinal, como también se ha mencionado antes, podría estar jugando a día de hoy un papel muy efectivo a nivel sistémico, como puede ser que estén llegando a nivel cerebral, donde parece ser que se están viendo unos primeros estudios donde pudieran tener un efecto incluso en niños. En niños no se ha visto en modelos experimentales, pero sí se ha visto que frente al autismo o frente a situaciones de depresión en modelos animales se ha visto cómo con una alimentación diferente con HMOs podría estar viéndose corregida esas situaciones relacionadas con comportamientos nerviosos y una función tisular en otros órganos antiinfecciosa y antiinflamatoria. ¿Cuál es la evidencia clínica que hay a día de hoy? 2 grandes estudios en niños que se han hecho, uno solo con 2-fucosilactosa y otro con, aquí muestro 3, pero son estudios publicados, publicaciones y pequeños estudios provenientes del mismo estudio con 2FL y estos 2 que son del 2FL más lacto-N neotetraosa. El primer estudio solo con 2FL, con este diseño, había un grupo de referencia con lactancia materna, una fórmula control, porque solo contenía galactoligosacáridos, los prebióticos conocidos hasta ahora, y fórmulas de estudio con galactoligosacáridos y distintas cantidades de HMOs. ¿Qué es lo que se observó realmente? Pues en primer lugar, tolerancia y crecimiento adecuado. Obviamente porque lo primero que hay que garantizar con un nuevo ingrediente es que esa fórmula garantiza un crecimiento similar al que se produce en niños alimentados con leche materna. También consistencia de las heces normal, es decir, hay una tolerancia por parte del niño digestiva. Pero sobre todo lo más interesante que se ha visto en este estudio fue una menor respuesta de citoquinas proinflamatorias. Es decir, que si las columnas en gris son las que representan las fórmulas control solo con galactoligosacáridos y las columnas en azul es el grupo con lactancia materna,
Todas las otras dos columnas en tonos marrones identifican esas fórmulas donde el 2FL está presente, de tal forma que tuvieron una respuesta inflamatoria mucho más próxima al grupo de lactancia materna y menor, que es lo buscado, una respuesta proinflamatoria más reducida, lo que es un efecto positivo del sistema inmune de los niños alimentados con una fórmula con 2-fucosilactosa. Dicho esto, y dicho de una manera más sencilla, el grupo con solo galactoligosacáridos mostró una respuesta proinflamatoria superior al grupo de leche materna y a los que tenían 2-fucosilactosa. En el segundo estudio, en el que se han testado una fórmula con los 2 oligosacáridos, fue un estudio en niños, en lactantes sanos, durante un periodo de 6 meses de intervención y luego un periodo observacional donde no se les dio una fórmula con HMOs, no la tenían pero sí se observó la incidencia de infecciones y la incidencia del uso de medicación. De tal manera que los resultados mostraron igualmente que era una fórmula bien tolerada con un crecimiento sin diferencias significativas con los niños alimentados con leche materna, que la diversidad bacteriana, tomando con muestras de las heces de los niños, se vio que el grupo con leche materna y el grupo que tomó la fórmula con HMOs presentan una diversidad más parecida que aquellos que fueron alimentados con una fórmula control que no contenía HMOs. Hay una gran distancia en esta diversidad frente a esta, mientras que la fórmula con HMOs tenía más proximidad. Y en cuanto a abundancia específica, se vio que efectivamente en el grupo con HMOs había una mayor presencia de bifidobacterias, bacterias potencialmente beneficiosas en comparación con la leche materna. En cuanto a los potencialmente patógenos, el grupo con HMOs mostró una mayor reducción de esas bacterias potencialmente patógenas, es decir, los HMO mostraron ese efecto de bloquear patógenos y no dejarles crecer, similar al grupo de lactancia materna. E igual pasó con los peptostreptococos de la familia Clostridies, también más próximo el grupo con HMO que los niños que tomaron fórmula sin HMO. Este es un estudio similar en el que vieron que si en color rojo es si dijéramos poblaciones en heces más altas en bifidobacterias, dominadas por bifidobacterias, en el grupo de leche materna esta franja roja es más abundante y el grupo que tenía la fórmula con los 2 oligosacáridos presenta también mayor parecido con el perfil que mostraron los niños alimentados con leche materna. Como objetivo secundario de este estudio se observó la incidencia de infecciones respiratorias y otro tipo de infecciones y también el uso de antibióticos y de antipiréticos. ¿Cuál fue el resultado del estudio? Que efectivamente hubo menor probabilidad de padecer bronquitis, infecciones de vías respiratorias inferiores, así como uso de antibióticos y antipiréticos. O mostrado de una forma un poquito más directa, se ve como hubo una reducción del 55% de infecciones en las vías respiratorias inferiores, del 70% de las bronquitis, así como de 53% en el uso de antibióticos y 56% en el uso de antipiréticos. Cierto es que fueron resultados secundarios y que no era el objetivo principal del estudio, porque siempre en un primer estudio hay que demostrar la seguridad y el crecimiento adecuado de los bebés, pero efectivamente marca una tendencia muy interesante en la que habrá que ahondar más porque abre un camino realmente muy interesante mostrando ese efecto propio que tienen los HMOs, y es que bloquean los patógenos, y si esto se produjo y se observó, está diciendo que efectivamente hay un efecto clínico que podría estar asociado a esos mecanismos de acción que hemos comentado anteriormente. ¿Y por qué entonces decimos que mucho más que un probiótico? Para concretar y para finalizar mi presentación, pues precisamente pues por estos efectos, los mismos 4 efectos que he ido hablando durante las 2 presentaciones. Y de una manera sencilla, si quería mostrar con un mecanismo que hemos hecho animado en la siguiente diapositiva, de una forma muy sencilla, cómo actuaría el HMO bloqueando o de señuelo se llevaría al patógeno, lo secuestraría de alguna manera, lo engañaría y no se uniría al receptor. Cuando se acerca a la bacteria, sería el HMO con una estructura muy similar al receptor de la membrana, como lo engañaría y se lo llevaría hacia las heces. Se quedaría en la luz intestinal sin permitirle que atraviese la mucosa intestinal. Como conclusión, son mucho más que un prebiótico los HMO porque tienen una acción frente a patógenos, no permiten la adhesión y esto no se ha visto en otros prebióticos anteriormente utilizados en fórmulas infantiles. Por el contrario, sí se ha visto que los clostridios y las enterobacterias, como ha presentado antes el profesor Gil, crecen en presencia de FOS y GOS, mientras que con HMOs no crecen estas bacterias patógenas.
Y mensajes para llevar a casa, claramente, pues que están presentes en leche materna, los HMO, mientras que los fosgos no se encuentran en la leche materna. En segundo lugar, que tienen diferente estructura, como bien hemos visto anteriormente, en la presentación anterior, y que por ello tienen una diferente función que ha sido demostrada en amplios estudios preclínicos y observacionales de niños alimentados con leche materna y con actualmente 2 grandes estudios clínicos que han visto la acción frente a patógenos, la acción frente al sistema, la mejor respuesta a la inflamación y esa reducción inicial en la incidencia de infecciones y del uso de antibióticos y antipiréticos. Con esto decirles que si están interesados en conocer más sobre los HMO, les invitamos a acceder a la HMO Academy, que ha sido creada este año para conocer más, donde pueden encontrar un campus online, cuando hay muchas herramientas para conocer más los HMO e ir más en detalle a conocerlos. Les invitamos a acceder. Y muchas gracias.